Hola, bienvenidos a Notas de la Imagen, a esta sección con un café. Y esta noche sí hablaremos un poquito de café. Yo soy un amante del café. Todo aquel que tome café, que siga este canal, sabe que no se nos puede acabar. El otro día justamente iba a prepararme uno y pues resulta que no tenía café. Así que tuve que ir al supermercado. Y realmente yo vivo en República Dominicana y aquí pues el café más popular se llama Santo Domingo. Es el que he tomado desde que soy bien pequeñito y es al que mi paladar está acostumbrado. He probado otros cafés, pero siempre tomo Santo Domingo. Entonces voy directo a la parte donde están los cafés en el supermercado y de repente hay un paquete de otro café al lado que me llama la atención y es un café italiano llamado Corsini. Yo soy de esas personas que en el supermercado lee las etiquetas de los productos. Soy de esa persona que se queda ahí 5 minutos leyendo las etiquetas de los productos. Y bueno, este fue el caso también con este café de Italia. Lo tomo, leo la etiqueta del paquete y tremenda sorpresa porque resulta que el café está hecho en la ciudad de Arezzo, en Italia. Si han visto los otros capítulos de La vida es bella, de la versión corta y larga, sabrán que esta película fue rodada en esta ciudad y para mí fue una gran sorpresa y una gran alegría también. Así que, aunque tomo Café Santo Domingo, pues decidí probar este café. Ellos tenían 3 versiones, yo compré la versión oro, creo que le llaman. Yo les hice unas tomas el empaque, lo vamos a ver dentro de un poquito para que puedan ver cómo es. Bueno, entonces hoy quiero tomar un poquito de este café Corsini y darles mi impresión con respecto al sabor. El café Santo Domingo, voy a empezar con el café Santo Domingo, es un café muy café, sabe a café. Sé que suena muy extraño lo que estoy diciendo, pero carece en cierta forma de matices. Voy a poner una analogía de películas. El café Santo Domingo es como una película en blanco y negro. Tiene diferentes tipos de gradaciones de grises, pero es una escala de grises, no sale de ahí. Este café, sin embargo, es muy suave, tiene un olor muy agradable, pero este sí tiene matices. Siento unos sabores afrutados por ahí. Yo no soy conocedor de café, yo solamente sé prepararlo y tomarlo, pero sí siento, esta sería una película a color. Me encanta, es bastante suave, tiene muy buen aroma también. Aquellos que vean el canal, que sean conocedores de café, por favor, si me pueden educar un poquito al respecto. No sé si tiene que ver cómo tú estás en el grano de café o la variedad de café o de dónde es el origen. Supongo que todas esas cosas pues influyen al final en el sabor del mismo. Pero debo decir que es bastante agradable. No haré un juicio de cuál es mejor que el otro. Realmente cualquier café va a llevar la desventaja porque yo tengo años tomando Café Santo Domingo y a mi paladar en cierta forma está acostumbrado y busca ese café. Pero creo que este café tiene su momento y su lugar, está muy rico, creo que de ahora en adelante va a tener un espacio en mi casa de vez en cuando. Bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para que demos un paseo virtual por la ciudad de Arezzo, que como decía anteriormente fue donde se rodó La vida es bella. Algunos lugares que pude encontrar y justamente los ángulos en los cuales aparece en la película, es muy interesante verlo. Muchos otros lugares que aparecen en la película sí no los encontré. Realmente no fue una investigación tan profunda. Ya ustedes si quieren pues lo pueden hacer. Así que sin más vamos a dar este pequeñito paseo por la ciudad de Arezzo. Bueno, pues bienvenidos, vamos a empezar nuestro paseo virtual. Este es el mapa de la ciudad de Arezzo desde arriba y es solamente la imagen del mapa y aquí se muestran algunos lugares de interés.
Y ahora vamos a pasar a la vista satelital. Aquí está marcado el lugar que nos interesa ir, que es la Plaza Grande. Vamos a ir acercándonos y a ver dónde ponemos nuestro muñequito. Vamos a soltarlo aquí. Y bienvenidos a la Plaza Grande de Arezzo. Creo que recuerdan esto. Vamos a ver una comparativa. Aquí la foto de arriba es la película, abajo es el mapa de Google Maps y creo que pueden ver claramente pues la similitud. Ahora el edificio que está a mano derecha de la iglesia pues tiene la fachada un poquito más clara. Esta es la toma donde Ferruccio y Guido pues entran por primera vez a la ciudad. Aquí nuevamente arriba está la película, abajo está Google Maps. Desafortunadamente el mapa no me permitía entrar por la callecita donde se ve el carro blanco, pero creo que pueden notar justamente encima del carro blanco la puerta con el arco, igual que la ventana, y arriba en la película pues está exactamente igual. Desde Google Maps tenemos la misma óptica y realmente si entráramos por esa escalera que se ve en la imagen de abajo, la que está al lado izquierdo, pues la toma que veríamos sería la que está arriba en la película. Mira ahí donde está el señor que le pide la llave a María y a mano izquierda se nota Guido y Ferruccio. Y aquí pues damos un pequeño giro en la Plaza Grande. Esta toma aquí de la película es cuando ya nace Josué y vemos que Guido, Josué y Dora van en la bicicleta y camino al trabajo se encuentran con esta imagen que es, ya podemos ver un poco de presencia militar en la ciudad. Vamos a ver también una comparativa aquí. Arriba está la película, abajo está la imagen de Google Maps. Nótese el edificio que está a mano derecha, que es color ocre con unas ventanas verdes, pues básicamente está igual. Y aquí nuevamente, por donde está el carrito blanco, a mano izquierda es por donde bajaban Dora, Guido y Josué en la bicicleta. Aquí vemos la comparativa, abajo es la película, arriba es la imagen de Google Maps. Creo que pueden identificarlo bastante bien. Justamente al lado de Dora está esa puerta con un marco de concreto y es lo que está casi en el centro en la foto de Google Maps. En ambos lados lo que se ven son unas tiendas con las puertas abiertas. Aquí es donde Guido pues se escapa en la bicicleta y luego choca con Dora. Él toma esta bicicleta y baja por esta calle, pero me di cuenta, investigando y paseando por la ciudad, de que esta calle no se corresponde a la calle real que llega a la esquina donde él choca con Dora. La calle real que llega a la esquina es esta. Vamos a avanzar un poquito y como se dan cuenta no se parece a la escena anterior. Y aquí llegamos a la esquina. Vamos a ver también una comparativa. Arriba está la imagen de Google Maps y abajo está la imagen de la película. Nótese al fondo está el colegio donde trabaja Dora y bueno, a mano izquierda en la toma de la película está la foto de Mussolini que está justamente encima del carro en Google Maps. A mano derecha están los andamios y la escalera, que fue lo que se utilizó para justificar que haya una arena en la esquina, puesto que así amortiguaba el golpe de Guido cuando los dos caen en la arena. Y bueno, paseando por la ciudad me di cuenta de que al parecer por ahí hacen muchas grabaciones, o dio la casualidad que ese día estaban haciendo una grabación, pues me encontré con estos camiones con equipos de filmación y justamente están bastante cerca de la Plaza Grande. Si tomamos esta vía aquí, pues llegamos nuevamente a la Plaza Grande. Y bueno, una pequeña sorpresa es esto. Aquí vemos un pequeño letrero, se puede identificar que dice "La vida es bella", se ven algunas escenas, hay algo escrito, eso no logro identificarlo, es muy pequeñito, pero al parecer pues se ha mantenido como una referencia del pueblo. Me encantaría algún día poder leer eso personalmente. Y terminamos en la Plaza Grande. Bueno, espero que les haya gustado este paseo. Si les gusta el contenido del canal, les invito a suscribirse, a presionar el botón de like o también el botón de la campana para ser notificados cada vez que haya un nuevo contenido. Hasta la próxima, muchas gracias.